Bueno, pues bienvenidos al módulo de vacunología. Creo que es un módulo muy esperado porque se van a tocar temas muy importantes. El primer ponente que va a iniciar nuestro módulo va a ser el doctor Ernesto Rafael Rivera Macías. Gracias, doctor. Hola, muchas El gracias. doctor, ¿cómo está, doctor? Muy Voy a bien. presentar al doctor. El doctor Rivera es médico egresado de la Universidad de El Salvador. Él realizó la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Benjamín Bloom. Posteriormente realizó la subespecialidad de infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. De igual manera, actualmente él es infectólogo pediatra del Hospital Materno Infantil, actualmente en Mexicali, Baja California, y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, así como de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Doctor Ernesto, bienvenido y adelante. Muchas gracias, buenos días, bueno, buenas tardes para el resto del país, aquí todavía es de día. Vamos a empezar con el módulo de vacunas, no sé si se comparte bien la pantalla, ¿sí? Bien, doctor, adelante. Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema, vamos a revisar la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis y pues también la vacuna de varicela. Declaro que no tengo conflictos de intereses para este tema. Vamos a empezar un poquito de virología general. Pues son los tres virus que están en la vacuna triple viral. Los voy a separar, la vacuna triple viral, y voy a hablar luego de la vacuna de varicela. Pues sarampión, rubiola y parotiditis, los tres son virus ARN. Muy importante conocer los periodos de incubación de estas enfermedades. Para sarampión de 8 a 12 días, para rubiola de 12 a 23 días y para parotiditis de 16 a 28 días. También es muy importante conocer el periodo de transmisibilidad. En sarampión, la enfermedad se puede transmitir desde 4 días antes hasta 4 días después del aparecimiento del exantema. Muy importante que ese aislamiento en sarampión tiene que ser aéreo. Rubiola y paperas tienen un periodo de transmisibilidad muy similar, de 7 días antes del inicio de los síntomas del exantema en rubiola y de la inflamación de las parótidas en parotiditis, hasta 7 días después del aparecimiento de los mismos. ¿Por qué me interesan los periodos de incubación? Porque de eso depende cuáles son las acciones que yo debo de realizar en las terapias post-exposición de estas enfermedades. Los virus vacunales, la vacuna triple viral tiene virus atenuados. Sarampión tiene la cepa Edmonton-Enders y la de Schwartz, que son de fibroblastos de embrión de pollo. Y pues también hay vacunas que contienen la cepa de Edmonton-Sagret. Rubiola cuenta con la cepa Wistar RA273. Y para otiditis, la más utilizada es la cepa Jerry Lynn, y pues la cepa Rubine y Brave AM9 ya fueron retiradas del mercado. El calendario de vacunación para la vacuna triple viral es un esquema de 2 dosis. La primera dosis se aplica entre los 12 y los 15 meses y la segunda dosis entre los 4 y 6 años, a menos que el niño ingrese a guardería o una estancia infantil en la que idealmente se debe de colocar la vacunación. La edad mínima es de 12 meses fuera del contexto de brotes, que eso más lo vamos a ver más adelante, pero el esquema a las 12 meses, en el esquema general. El intervalo mínimo de vacunación entre la primera y la segunda dosis para la triple viral es de 4 semanas, y cuando la triple viral está junto con varicela, que es la MMRV, que es sarampión, rubiola, parotitis con varicela, debe de realizarse al menos 3 meses de diferencia. Aunque si se aplica la vacuna posterior a 4 semanas, podría considerarse como válida, pero no es lo ideal. Algo muy importante que tengo que mencionar es que la triple viral y la tetravalente tienen indicaciones precisas. Idealmente, para la primera dosis se debe de colocar por separados la vacuna sarampión, rubiola y parotiditis más varicela, y para la dosis de refuerzo es cuando ya está indicada la sarampión, rubiola, parotiditis junto con varicela, que es la tetravalente. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar de cada una de las vacunas. Primero me voy a enfocar en los componentes de sarampión. Pues la inmunogenicidad de la vacuna de sarampión es muy buena. Prácticamente con la primera dosis hay una seroconversión del 95% de los pacientes vacunados entre el día 21 a 28 posterior a la vacunación. Y ya con una segunda dosis, esta protección, esta seroconversión aumenta hasta el 99%. Aproximadamente entre el 2 y 7% experimenta algo que se llama falla primaria a vacunación, y esto se debe a varios contextos. El primero, los anticuerpos pasivos que se transmiten por la madre,
que pueden ser detectados desde los 6 hasta los 12 meses de vida del niño y pueden causar interferencia en la vacuna, la inmadurez del sistema inmunológico y pues vacuna dañada que no fue refrigerada adecuadamente o que se encontraba fuera del periodo de caducidad. Los estudios indican que más del 99% de las personas que reciben las dos dosis de vacuna van a tener inmunidad de por vida. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Los títulos protectores para sarampión en realidad no se tiene un título exacto, pero la mayoría de estudios ha determinado que títulos arriba de 0.120 a 0.250 unidades internacionales por mililitro se pueden considerar protectores en la mayoría de los casos. Hay reacciones adversas de la vacuna de sarampión, principalmente la fiebre, la cual, perdón, la cual se dejó de compartir. Ahí está. La fiebre, la cual aparece de 7 a días posterior a la aplicación de la misma y aparece en el 5 al 15% de los casos. Puede haber erupción, que aparece en el 5% y también es una erupción tardía, no es inmediatamente al aplicar la vacuna, sino que a 7 a 10 días posterior. Las convulsiones febriles, que aparecen en uno por cada 3.000 a 4.000 vacunados y generalmente aparece junto con la fiebre después de la primera semana. Y las reacciones anafilácticas principalmente a los componentes de la vacuna, que en este caso, pues el principal sería la neomicina. Y es muy raro en realidad, es un caso por 1.8 a 14 casos por millón de dosis aplicadas. Algo muy importante, no se asocia a síndrome de Guillain-Barré y el peor anuncio que desafortunadamente se dio en un estudio mal elaborado, no se asocia a autismo. Esta noticia causó un impacto a nivel mundial, principalmente en Europa y en Estados Unidos, con la disminución de las coberturas de vacunación por un estudio que pues creo que ya todos conocemos, en el que se asoció autismo con esta vacuna y pues luego se determinó de que en realidad ese estudio tenía muchos conflictos de interés y pues no era válido, pero la leyenda sigue vigente actualmente y es algo por lo que debemos de estar luchando. Las contraindicaciones y precauciones de la vacuna, principalmente la reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna o si previamente este paciente tuvo alguna reacción alérgica en la aplicación previa. En realidad, una enfermedad leve no es una contraindicación de la vacuna, incluso si se asocia con fiebre de bajo grado, pero para enfermedad moderada o grave, con o sin fiebre, pues sí es una precaución para la vacuna. El inmunocompromiso severo, principalmente en pacientes con cáncer, que están en quimioterapia activa o que recibieron quimioterapia en los últimos 3 meses, enfermedades del sistema inmune, inmunosupresión prolongada y VIH, pues son factores que tenemos que tomar en cuenta. Infección por VIH, independientemente del estado de inmunocompetencia. Más adelante vamos a revisar bien eso. Antecedentes familiares de inmunodeficiencia congénita hereditaria que no ha sido abordada y estudiada adecuadamente. Y el embarazo. En el embarazo, pues prácticamente es una contraindicación aplicarla en el embarazo, pero también es necesario saber que una persona que recibe la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis debe de evitar el embarazo por lo menos durante las próximas 4 semanas posterior a la aplicación. Y es algo que pues no tomamos en cuenta principalmente cuando se hacen las campañas de vacunación en las secundarias o en la preparatoria. Si una mujer recibe inadvertidamente la vacuna, no se recomienda interrupción del embarazo. En realidad, el riesgo es muy bajo para que se dé un síndrome asociado a la vacunación. Ya se han aplicado inadvertidamente esas vacunas y usualmente pues no pasa nada, pero pues se debe asesorar a la mamá de manera individual y explicarle las posibilidades del escenario. Consideraciones en el espaciado de la vacuna. Eso es algo muy importante y es algo que no se pregunta usualmente cuando un paciente va a aplicarse la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis. Cuando hay antecedentes de transfusión de hemocomponentes o gamma globulina, debe postergarse de 3 a 11 meses. Si, hay escenarios especiales que ya los vamos a revisar, pero es algo que debemos de preguntar. ¿Recibió transfusión o está en terapia de sustitución? O pues ya ven ahorita que tenemos un pequeño aumento en los inflamatorios multisistémicos, enfermedad de Kawasaki, pues que también reciben gamma globulina. Otra consideración especial es el PPD.
Esto se debe a que principalmente la vacuna puede producir una disminución en la función inmune mediada por células. Entonces, lo que genera es una supresión de la hipersensibilidad cutánea retardada y eso va a producir que yo tenga un falso PPD en una persona pues, que ha tenido contacto con tuberculosis. Em, Estos datos sugieren que esta supresión es resultado a una regulación negativa de la interleucina 12. Y es este escenario en el que hace muchos años, cuando se estaba investigando esta vacuna, tenían la duda de que, ¿qué pasa si yo coloco esta vacuna que me está produciendo esta alteración inmunológica en un paciente que tiene tuberculosis latente? ¿La va a activar? Bueno, infección por tuberculosis, que es el término actual. ¿La va a activar? ¿No la va a activar? Pues se determinó que en realidad no afecta en la respuesta inmunológica en una enfermedad, pero sí me puede afectar en el PPD, por lo cual yo debo retrasar la aplicación del PPD de 4 a 6 semanas. Ahora, si yo necesito aplicar PPD y vacuna al mismo tiempo, sí se puede hacer, ¿ok? Si es al mismo tiempo, no hay ningún problema, pero si es diferido, pues sí tengo que esperar de 4 a 6 semanas. Esta tablita es de lo que estábamos hablando previamente. ¿Cuánto tiempo yo debo de esperar después de realizar una transfusión de un hemoderivado o una administración de gamma globulina? Usualmente lo más frecuente es que haya transfusiones en pacientes críticos o hospitalizados de glóbulos rojos o plasmas y plaquetas, en el que usualmente se debe de esperar de 6 a 7 meses. Cuando se administra vacuna antirrábica, deben esperarse 4 meses. Y de las indicaciones de inmunoglobulina, las más frecuentes, una terapia de reemplazo, que más o menos son de 300 a 400 miligramos por kilo, se debe esperar 8 meses. Cuando es un tratamiento para una púrpura trombocitopénica inmune, 10 meses. Y para enfermedad de Kawasaki o un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, son 11 meses. ¿Qué pasa en el paciente que recibe gamma globulina rutinaria? ¿No se va a vacunar? Pues usualmente, pues, si yo administro la vacuna y estoy con gamma globulina, hay una neutralización de los anticuerpos, ¿ok? Pero en pacientes que reciben gamma globulina para sustitución por alguna alteración del sistema inmune, y reciben una dosis de 400 miligramos por kilo, tienen una protección de 3 semanas. Prácticamente estos niños cada 21 o 28 días van a estar recibiendo esta dosis. Entonces, la protección contra sarampión y varicela, que también esto incluye para varicela, va a estar presente. Y los que reciben la gamma globulina subcutánea, que es una dosis menor de 200 miligramos por kilo, van a tener una protección de al menos 2 semanas. ¿Qué se debe hacer en una exposición a sarampión? Ya saben que en el 2020 tuvimos un brote de sarampión que pues sí fue muy importante en el país y pues muchos preguntaban, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que tengo que administrar en caso de brotes? Algo muy importante para todas las edades, si alguien ya tiene 2 dosis de vacuna, no requiere profilaxis posexposición, ¿ok? Independientemente de la edad, si tiene 2 dosis de vacuna, no se realiza nada. Si es menor de 6 meses, obviamente no está vacunado por la edad. Y si el contacto es menor de 6 días, yo tengo la opción de administrar gamma globulina humana y aislar al paciente por 28 días. Si tiene más de 6 días del contacto, pues ya nos está indicada la profilaxis y pues hay que esperar los 21 días del periodo de incubación máximo de la enfermedad y ver si desarrolla la misma. Si el paciente tiene entre 6 y 11 meses y no está vacunado, obviamente por su edad, y tiene menos de 3 días de contacto, aquí sí yo puedo administrar la dosis de vacuna, aunque sea menor de un año, pero esta vacuna no cuenta y debe de recibir su dosis a los 12 meses siempre y cuando hayan pasado al menos 4 semanas de la administración de la misma. Si este paciente ya tiene más de 4 días, entre 4 y 6 días, tengo la opción de administrar gamma globulina y aislamiento por 28 días. Y si tiene más de 6 días, pues no se hace ninguna acción profiláctica y pues esperar el periodo de incubación máximo. Si el paciente tiene más de 12 meses y no está vacunado, pues tengo que administrar la vacuna si está en los primeros 3 días y no requiere aislamiento. Si tiene más de 4 días, aquí sí no está indicada la gamma globulina, porque esa solo está prescrita para menores de 12 meses o ciertas inmunosupresiones. Entonces, si tiene más de 4 días y tiene 12 meses, pues no está indicada la profilaxis. Espero los 21 días y si ya pasaron esos 21 días y no desarrolló enfermedad, pues puedo aplicar la vacuna sin problema.
Y el escenario, que es el más frecuente por probabilidades, es el escenario del niño más de 12 meses que solo cuenta con una dosis de vacuna. Entonces, lo mismo, si es menos de 3 días, tengo que administrar la segunda dosis siempre y cuando haya pasado más de 4 semanas de la administración de la previa y no requiera aislamiento. Pero si ya pasaron más de 4 días, tengo que tener, hay dos escenarios. Si el caso es domiciliar, o sea, vive en mi casa, pues lo que tengo que hacer es ver si yo tengo inmunidad, obteniendo títulos de inmunoglobulina G para ver si ya estoy previamente seroconvertido. Y pues aislamiento, pues no me queda nada más. ¿Por qué? Porque la enfermedad se empieza a transmitir desde antes del aparecimiento de los síntomas. Y como tiene una tasa de ataque del 95%, pues lo más probable es que ya me infecté. Lo que tengo que ver es si con esa dosis de vacuna, yo tengo la protección suficiente como para prevenir la enfermedad. Si no es un paciente, si el caso no es domiciliar, es decir, no vive en mi casa, y tengo entre 1 y 3 años, la verdad que la probabilidad de que me enferme también es baja, porque tengo una dosis de vacuna y pues nada más solo tengo que vigilar. Y si tiene más de 4 años y solo tiene una dosis, también es poco probable que se infecte. Administro una dosis de vacuna y pues vigilo. No pasa nada si yo ya tengo una dosis de vacuna, me enfermo y me colocaron una dosis de vacuna previa. No hay ningún problema que yo desarrolle la enfermedad posterior a la vacunación. No se ha visto ningún efecto adverso. Otra indicación de la vacunación entre los 6 y los 11 meses es que yo vaya a un país que sea endémico de sarampión. Actualmente, pues las Américas no está marcada como un área de riesgo, pero pues países de África, del continente europeo y de Asia, que están aquí los primeros 10 países con más casos de sarampión mundial, pues si yo voy a ir ahí, tengo entre 6 y 11 meses, pues tengo que recibir una dosis de vacuna para evitar una infección. En caso de brotes, se deben de vacunar todas las personas que no tengan evidencia documentada o evidencia serológica de infección por sarampión. Hay que completar los esquemas de una dosis a dos dosis y esperando que tenga más de 4 semanas. Ahora, pues vamos a hablar vacuna de rubiola, y estas son más cortas. La inmunogenicidad de la vacuna de rubiola, pues las tres están en la misma, pero a mí lo separé para que viéramos cómo cada una tiene su capacidad inmunogénica un poco diferente. Los anticuerpos séricos contra rubiola se inducen en el 95% de los receptores después de una única dosis de sarampión, rubiola parotiditis a los 12 meses o más. Y los estudios de eficacia clínica han demostrado que esa dosis confiere inmunidad a largo plazo en el más del 90% de las personas inmunizadas. La segunda dosis en realidad sirve para dar una protección adicional a los fracasos de vacunación de la serie primaria, parecido a lo que sucede con sarampión. Los títulos protectores para rubiola son de 10 unidades internacionales por mililitro. Arriba de eso, pues el paciente se considera que está protegido contra la infección. Las reacciones adversas de la vacuna propias del componente de rubiola es el dolor en las articulaciones pequeñas, que igual es tardío, aparece después de la primera semana, entre los 7 y 21 días. En lactantes y en niños pequeños, el porcentaje de este dolor articular es muy bajo, del 0.5%, pero en mujeres adultas sí se ha reportado que es un 25%. La púrpura trombocitopénica puede presentarse en los primeros 2 meses posterior a la administración de la vacuna. Usualmente no es una trombocitopenia que me produzca sangrado severo o algo importante. Aparece en 1 por cada 40,000 aplicaciones, ¿ok? Pero algo sí que cabe resaltar, que si hay un antecedente de una púrpura trombocitopénica inmune antes de la vacunación, esta vacuna sí puede aumentar el riesgo de recaída o reactivación de la PTI. Como aquí no hay una profilaxis posexposición, tenemos que estar muy pendientes de vigilar las poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque ya saben que rubiola se asocia al síndrome de rubiola congénita, aunque en México el último caso fue en el 2008 y pues las Américas está libre de rubiola congénita desde abril del 2015, pues es muy importante continuar con esta vigilancia. Entonces, al menos se debe tener una dosis en los mayores de 12 meses, ¿ok? Pero en las mujeres pospuberales sin evidencia documentada de inmunidad, en las visitas prematrimoniales y planificación familiar o en el control del cribado prenatal, debe de buscarse la inmunidad contra rubiola.
pedir un perfil de inmunoglobulinas contra rubiola para ver si esa persona, esa mujer que está en edad fértil, tiene protección para evitar una transmisión vertical. Si esta se encuentra negativa o no hay el antecedente de vacunación, se puede administrar la vacuna de SRP siempre y cuando esta persona no salga embarazada en las próximas 4 semanas. La lactancia materna, que a veces es una pregunta que me hacen, ¿la lactancia materna es contraindicación para la vacunación de rubiola? Pues no, porque el problema en rubiola no es en realidad la transmisión por leche o postnatal. El problema de rubiola es cuando se adquiere de manera vertical. Entonces, como les había mencionado, la vacuna no se recomienda para postexposición y la inmunoglobulina no está recomendada. Aunque hace mucho tiempo se utilizaba suero de personas enfermas que estuvieron enfermas por rubiola para revertir la evolución natural de la enfermedad y sí fue efectiva, pues la verdad que la mayoría de los casos sí era dudoso y no se pudo completar exactamente si en realidad tenía un impacto importante y eso prácticamente le digo era con suero de personas enfermas. La gamma globulina que utilizamos actualmente, pues no contiene las concentraciones ideales como para poder prevenir una enfermedad post-exposición. Vacuna de la parotiditis, vamos a hablar siempre de la inmunogenicidad. Los anticuerpos neutralizantes en parotiditis usualmente aparecen 2 semanas después de haber administrado la vacuna y alcanzan un punto máximo entre el primer y el tercer mes de vacunación. Una dosis produce aproximadamente 78% de protección y 2 dosis 88% de efectividad. A comparación de las dos vacunas previas que habíamos revisado, esta sí tiene menor porcentaje, pero tiene otros beneficios. No solo nos tenemos que observar en qué porcentaje me previene una enfermedad sintomática, porque a pesar que tenga estas tasas bajas en comparación a la previa, se ha demostrado que, por ejemplo, en los brotes, tener la vacunación disminuye muchísimo la probabilidad de que yo me infecte. Entonces, por ejemplo, en un brote que se hizo, que se estudió en Estados Unidos, la tasa de ataque en los pacientes que ya estaban vacunados era del 2 al 8%, comparado con los que no tenían vacuna, que era del 25 al 49%. Entonces, a pesar de que no tenga esa protección alta como las otras dos, me protege la probabilidad de infectarme. Y este estudio que se hizo en Nueva York determinaron que si yo tengo 2 dosis de vacuna en un brote, tengo la probabilidad de 3.6% de infectarme o de enfermarme, mejor dicho. Si tengo una dosis de vacuna, 8.7, pero si no tengo ninguna dosis de vacuna, el 42%. O sea, sí es muy importante. Aparte de eso, la vacuna disminuye la intensidad de los síntomas, la gravedad y sus complicaciones. Se ha demostrado que la orquitis en un paciente no vacunado puede llegar a ser del 11% y con un esquema de vacunación completa puede disminuir al 4%. Entonces, sí, no tiene la protección, pero me da otros beneficios importantes. Los títulos protectores para parotiditis se parecen a los de rubiola, que son de 10 unidades internacionales por mililitro. La inmunogenicidad de la vacuna va disminuyendo con el tiempo, por eso es que usualmente los brotes que se observan a nivel nacional y mundial usualmente afectan a los adolescentes y no a los niños pequeños. Eso quiere decir que la efectividad de la vacuna no se debe a una alteración primaria, a una falla primaria de vacunación, como podemos pensar por el porcentaje de efectividad inicial, sino que a medida va pasando los años, esta protección va disminuyendo, ¿ok? Y es lo que sucede en lo que pueden ver en esta gráfica y la razón por la cual los brotes se hacen en los adolescentes. Los efectos adversos de la vacuna, agregando los otros que ya hemos visto de sarampión y rubiola, porque están en la misma vacuna, se puede asociar parotiditis por la vacuna, pero es menos del 1% de los casos y usualmente llega a ser muy leve. Las recomendaciones de vacunación para parotiditis, pues la verdad que no se requiere vacunar contra parotiditis si yo voy a ir a un área endémica de parotiditis porque todo el mundo es endémico de parotiditis, ¿ok? Y en los casos de brotes, que es algo muy importante, los que tienen 2 dosis de vacuna y que se consideran de alto riesgo deben de recibir una tercera dosis de vacunación. Usualmente eso es en campamentos militares, en internados estudiantiles, en el que sí hay muchas personas, mucho hacinamiento en esos lugares.
Profilaxis posexposición, pues no está recomendada, ni tampoco inmunoglobulina para prevenir la enfermedad. Y por último, vamos a revisar la vacuna de varicela. Pues un poquito de virología, pertenece a la familia de los herpes virus, a la subfamilia de los alfa herpes virus. Ya todos sabemos que el virus de la varicela zoster es el virus herpes número 3 del género varicelovirus. Es un virus ADN de doble cadena y pues tiene un periodo de incubación de 10 a 21 días. Tiene un periodo de transmisibilidad de 1 a 2 días antes del aparecimiento de las vesículas y debe de aislarse al paciente de forma aérea y de contacto hasta que todas las lesiones estén en costra y que no hayan aparecido nuevas vesículas en las siguientes 24 horas. El calendario de vacunación de la varicela monovalente, porque ya vimos cuando viene combinada, les había dicho que eran 3 semanas, 3 meses, perdón, de diferencia entre una y la otra cuando es un periodo cortado o aplicarlo en el esquema habitual de 1 y 4 años. Pero cuando es una dosis, pues la primera se aplica entre los 2 y los 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años. Como recomendación, todo paciente, todo niño que ingrese a guardería o una estancia infantil, idealmente debe tener las 2 dosis de vacuna. La edad mínima de 12 meses, así que pues no podemos utilizar como la misma profilaxis como en sarampión, que lo vimos previamente. Y el intervalo mínimo es de 3 meses si es menor de 3 años y de 4 semanas si es mayor de 13 años. Los virus vacunales em, de las vacunas que se disponen actualmente, Varivax, Varilrix y Ocavax, pues tienen la misma cepa en realidad, que es la cepa OCA. Este nombre de OCA lo recibe del paciente donde se aisló este virus y del cual se empezó a atenuar para poder generar las vacunas. En realidad, las unidades formadoras de placa que tienen las diferentes vacunas no es que me generen mayor o menor protección, sino que es la concentración de virus que cada vacuna requiere para determinar el tiempo de protección en el que el fabricante sugiere que pues con esa cantidad de virus activo pues va a producir protección contra la enfermedad. La inmunogenicidad de la vacuna parece ser que es duradera y de por vida y para los que recibieron vacuna en realidad. Y lo otro, pues cuando nos estamos exponiendo a varicela también hay un pequeños aumentos en la titulación de anticuerpos. Una dosis de vacuna protege el 82%. Inicialmente, cuando se lanzó la vacuna de varicela, era de dosis única. Pero pues obviamente la protección no era alta. Bueno, sí es alta, pero no era tan alta y habían casos esporádicos de varicela, por lo que se recomendó que el esquema se completara con 2 dosis y ya con 2 dosis de vacuna ya la protección es del 92%. Es decir, no es del 100% y me puedo enfermar de varicela. Usualmente este puede ser un curso clínico muy leve y rápido. Ahora, algo muy importante, una dosis de vacuna de varicela sí me protege contra el 98% de enfermedad grave, que es algo muy importante en cualquier vacuna. La protección contra enfermedad grave, parecido a lo que sucede con la vacuna de influenza y la vacuna de COVID. Los títulos protectores para varicela se han determinado que tienen que ser arriba de 5 unidades de ELISA por mililitro. Arriba de ese valor, pues el paciente se considera protegido contra la enfermedad. Las reacciones adversas de la vacuna de varicela, cuando es una vacuna monovalente, puede haber erupción en el lugar de la inyección del 1 al 3%, una erupción generalizada que es del 4 al 6% y la fiebre de 10 al 15%. Pero cuando la vacuna está asociada con la triple viral, que es la tetravalente, la fiebre sí puede llegar a ser más alta y más frecuente. Hasta el 21.5% de los pacientes que reciben la tetravalente pueden generar fiebre de 39 o más. Y las convulsiones febriles aumentan. Se recuerdan que la convulsión febril para sarampión, rabiola y parotiditis en la triple viral era de 1 por cada 4,000. Aquí no, es 1 por cada 2,300 a 2,600 niños vacunados. Sí hay protocolos post-exposición cuando es varicela, usualmente tiene que ser con la vacuna monovalente. Y tengo 3 escenarios. Puedo utilizar vacuna, gamma globulina o un antiviral como el aciclovir. La vacuna está indicada en los menores de 12 meses, mayores de 12 meses que sean sanos, ¿ok? Y que tengan menos de 72 horas de haberse expuesto a un paciente con varicela, aunque
todavía 5 días posexposición es válido para aplicarla. Y usualmente tiene una eficacia del 70 al 100% de protección. Tengo la otra opción, que es la gamma globulina, que esa usualmente la voy a utilizar en menores de 12 meses, en pacientes inmunosuprimidos que no pueden recibir una vacuna atenuada y en embarazadas. La gamma globulina sí me permite un tiempo mayor de protección, hasta 10 días de exposición, y también puedo aplicarlo en recién nacidos cuyas madres hayan tenido varicela 5 días antes del parto y 2 días después, porque en este periodo no se pueden transmitir anticuerpos importantes para el feto y sí puede producir una enfermedad muy grave. Las dos opciones de gamma globulina disponibles a nivel mundial es la gamma globulina hiperinmune contra varicela, pero también podemos utilizar la gamma globulina estándar que pues la mayoría de hospitales sí tenemos. Y la tercera opción es el aciclovir. Usualmente se está indicada o puede utilizarse en pacientes que no se desea que desarrollen varicela, ya sea sanos o inmunosuprimidos que no pudieron recibir gamma globulina o vacuna por diferentes razones. Las dos opciones disponibles son el aciclovir y el valaciclovir, y este se debe iniciar 7 días posterior a la exposición y debe ser por 7 días de tratamiento. Hay artículos que sugieren que en pacientes inmunosuprimidos se inicie la profilaxis inmediatamente al contacto de un paciente con varicela. Pero pues usualmente la mayoría de guías dice que es al 7.º día. ¿Qué hay que hacer en vacunación de brotes? Obviamente, si yo tengo una vacuna, pues aplicarme la segunda dosis de vacuna si estoy dentro del periodo permitido para evitar y controlar el brote de la enfermedad. La vacunación de los inmunosuprimidos sí se puede realizar, no en todos, hay ciertas indicaciones. Y cuando la persona tiene una inmunodeficiencia humoral aislada, pues no hay ningún problema de administrar la vacuna monovalente de varicela. En los niños infectados con VIH que tengan TCD4 más del 20% y estén entre los 2 y los 35 meses, se puede administrar la vacuna. O en niños mayores de 3 años que tengan TCD4 arriba del 15%, también pueden recibir la vacuna. O cualquier adolescente y adulto que tenga un recuento sostenido de CD4 arriba de 200 por milímetro cúbico de sangre. Contraindicaciones de varicela, pues revisar hemotransfusiones e inmunoglobulinas que haya recibido el paciente con la misma tabla que está en Redbook, que es la que les mostré en la diapositiva, en las diapositivas previas, con los mismos intervalos de espaciamiento son los que se recomiendan para varicela. Enfermedad aguda, moderado o grave, no está indicada. Si es una enfermedad leve, sí se puede administrar. Los inmunos comprometidos, que obviamente tengan todo lo contrario a lo que acabamos de hablar, CD4 menos del 15%, neoplasias, ya sea tumores sólidos o hematológicos, pues no deben de recibir la vacuna, o si están en quimioterapia activa. Los que están recibiendo dosis altas de esteroide también no deben de recibir la vacuna. ¿Qué es una dosis alta de esteroide? Todo aquel que recibe más de 2 miligramos por kilo de peso o que tiene una dosis total de 20 miligramos al día y ha sido utilizado por más de 14 días, deben de esperar por lo menos un mes para que puedan recibir la vacuna. Obviamente todas las embarazadas, porque es una vacuna atenuada. Otra precaución o contraindicación es el tratamiento crónico con salicilatos. Si a mí me administran la vacuna, yo no debo de tomar salicilatos en las próximas 6 semanas. ¿Por qué? Porque puede asociarse a un síndrome de Reye. Y las reacciones anafilácticas a los componentes, con Varilrix que tiene neomicina y Varivaz que tiene gelatina. Entonces, es importante siempre preguntar estos antecedentes alérgicos. ¿Y qué pasa si yo desarrollo varicela y ya estoy vacunado? Pues hay que ver en qué momento de la enfermedad yo desarrollé la enfermedad para poderla clasificar. Si a mí me vacunan, ¿ok? Y yo desarrollo la enfermedad dentro de los primeros 15 días después de la administración de la vacuna, quiere decir que yo ya estaba en un periodo de incubación y lo que sucedió es que yo no alcancé los niveles de anticuerpos importantes o parar la enfermedad y pues desarrollé la enfermedad natural, ¿ok? Entonces eso no tiene nada que ver que la vacuna estaba mal o que yo no respondía a la vacuna. Si yo desarrollo la vacuna entre el día 16 y el día 42 de haber recibido la vacuna, ahí sí yo puedo asociar que la enfermedad fue secundaria al virus de la vacuna. Y como es un virus atenuado, la cepa O, que es un virus atenuado, usualmente puede ser una enfermedad muy leve, pueden aparecer máculas
y escasas vesículas y la fiebre es de bajo grado, ¿ok? No, usualmente no se asocia a un proceso infeccioso severo. Y si yo recibo la vacuna y desarrollo enfermedad después de 42 días de haber recibido la vacuna, a eso se le conoce como breakthrough varicela o varicela del vacunado, y esto se debe a la efectividad de la vacuna. Hemos hablado que no tiene protecciones del 100%, entonces hay que revisar si en realidad solo tenía una dosis de vacuna o si ya tenía las dos dosis de vacuna y pues no alcancé el porcentaje necesario para prevenir la enfermedad. Igual que en la previa, es una enfermedad muy leve. Aquí puede incluso no haber fiebre en esta enfermedad y aparecer escasas vesículas y la mayoría van a ser máculas. Y pues eso es lo que les tenía, los highlights de la vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis. Cualquier cosa, ese es mi correo y pues ahí para contestarles las dudas de lo que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto, por su plática tan completa.